Dicen que el cuerpo no miente, y el cuerpo de Beltani contaba una historia que nadie quería escuchar. Tenía 14 años cuando le colocaron la corona de cuerda trenzada. No era oro ni plata, era fibra áspera, rígida, que dejaba marcas rojas en la frente. Su madre había cosido flores en su túnica durante semanas, flores que costaron más de lo que la familia podía permitirse. Pero nadie miraba las flores, todos miraban la corona. Era el año 580 a.C. en Babilonia, cuando el Sigurat de Ishtar todavía se alzaba hacia el cielo como un dedo acusador de barro cocido. El templo olía a incienso y aceite de cedro, pero bajo ese perfume flotaba algo más antiguo, más pesado. Algo que Beltani aún no sabía cómo nombrar. Su padre la había entregado esa mañana, no con lágrimas, no con abrazos, con una tablilla de arcilla húmeda donde un escriba había presionado signos cuneiformes que nadie le explicó. Palabras como honor, deber y elección divina llenaban el aire, bellas en apariencia, vacías para quien no tenía opción de negarse. Las mujeres mayores que limpiaban las escaleras del templo no podían mirarla a los ojos. Ese gesto, más que cualquier discurso ceremonial, le dijo la verdad. Ya no era hija, ya no era niña. Había sido declarada Kadishtu, consagrada, apartada del mundo común, perteneciente al templo. Su identidad anterior quedaba atrás, borrada en nombre de lo sagrado. Su vida ya no avanzaría, simplemente se repetiría día tras día, hasta que su nombre se desgastara como una inscripción expuesta al viento. Cuando la sacerdotisa principal ajustó la corona con más fuerza, Beltani entendió que no era un adorno, era una señal, como las marcas que se ponían al ganado antes de llevarlo al mercado. Con una diferencia cruel, aquí se esperaba gratitud. Su cuerpo ya no le pertenecía. Nunca se le había preguntado si quería que le perteneciera a alguien más. Primero fue decisión de otros, ahora era mandato del templo. Su existencia quedaba reducida a una función, a un rol definido por hombres que llamaban sagrado a lo que era control, servicio a lo que era sometimiento y bendición a lo que era una condena silenciosa. Para entender cómo miles de niñas llegaron hasta ese lugar, hay que volver a una época en la que Babilonia se creía el centro del mundo, y los dioses exigían más que oraciones. Babilonia no era solo una ciudad, era una máquina perfecta de arcilla, grano y control. Bajo el reinado de Nabucodonosor II, el imperio se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el Mediterráneo. Los jardines colgantes maravillaban a visitantes. Las murallas desafiaban a ejércitos. Pero lo que sostenía ese poder no eran solo los soldados ni las construcciones monumentales. Eran los templos. Los templos de Mesopotamia funcionaban como bancos, almacenes, centros administrativos y, sobre todo, como instituciones económicas que controlaban más riqueza que cualquier monarca. El templo de Ishtar, en Babilonia, era uno de los más poderosos. Sus almacenes desbordaban de cebada, sus ánforas rebosaban de aceite, sus arcas guardaban lingotes de plata. Y tenía otra mercancía que nunca aparecía en los inventarios públicos, pero que generaba ingresos constantes: cuerpos jóvenes. Las Kadishtu
existían desde tiempos inmemoriales. La palabra significaba consagrada o apartada, términos hermosos que ocultaban una realidad brutal. Eran prostitutas del templo, niñas entregadas por familias que no podían alimentar otra boca, o que veían en el templo una forma de escalar socialmente, o que simplemente obedecían una tradición tan antigua que nadie recordaba cuándo comenzó ni por qué continuaba. El sistema funcionaba con una eficiencia escalofriante. Las familias llevaban a sus hijas al templo entre los 12 y los 15 años. Les ponían la corona de cuerda. Les enseñaban himnos a Ishtar. Les entrenaban en el arte de perfumarse, de moverse con gracia estudiada, de mantener la compostura mientras un extraño decidía el valor de su cuerpo con el peso de una moneda. La ley las protegía, proclamaban los códigos. Tenían derechos legales escritos en tablillas. Podían heredar propiedades. Podían testificar en juicios. Podían poseer esclavos propios. Pero había algo que no podían hacer: irse. El templo no construía muros altos, no apostaba guardias en las puertas, no necesitaba hacerlo. Porque una mujer marcada con la corona de cuerda no tenía a dónde volver. Su familia la había entregado mediante contrato de arcilla. La sociedad la reconocía solo como Kadishtu, y el templo era el único lugar donde su existencia tenía un propósito reconocido, aunque ese propósito la consumiera desde dentro como un fuego lento. Heródoto, el historiador griego que visitó Babilonia en el siglo V a.C., escribió sobre esta práctica con una mezcla de fascinación etnográfica y horror moral apenas contenido. Describió cómo las mujeres se sentaban en el recinto sagrado con sus coronas de cuerda, esperando en filas silenciosas. Los hombres paseaban entre ellas, observaban, elegían, arrojaban una moneda. No importaba si la moneda era de plata pura o de cobre manchado. El valor no estaba en el metal, sino en el gesto. Una vez que la moneda caía en el regazo de la mujer, el trato quedaba sellado ante los ojos de la diosa. Ella debía levantarse, seguir al extraño detrás de las cortinas perfumadas del templo y completar lo que los sacerdotes llamaban servicio sagrado a Ishtar. Los eruditos modernos discuten la veracidad del relato de Heródoto. Debaten si exageró por sensacionalismo, si malinterpretó costumbres que no comprendía, si mezcló realidad con rumor. Pero las tablillas de arcilla no debaten. Las tablillas cuentan con la frialdad matemática de los contadores. Registran nombres de Kadishtu, organizados por edad y templo de origen. Registran pagos recibidos en shekels de plata. Registran transacciones de grano y aceite asociadas al funcionamiento del sistema. Fueron escritas para documentar operaciones económicas, no para construir narrativas morales. Y nunca, en ninguna de las miles de tablillas recuperadas de las ruinas, aparece registrada la palabra consentimiento. Solo transacciones, solo nombres, solo números que suman y restan vidas como si fueran cantidades de cebada. Los primeros días en el templo transcurrían envueltos en una niebla de confusión y miedo contenido. Beltani compartía una habitación estrecha con otras 7 niñas. Algunas lloraban durante las noches, sollozos sofocados contra almohadas de lino áspero. Otras
Permanecían inmóviles, mirando el techo de ladrillos cosidos como si esperaran que se abriera y las dejara escapar hacia un cielo que ya no les pertenecía. Una de ellas, llamada Ninsun, no había pronunciado palabra desde su llegada. Solo repetía un nombre en voz baja, tan bajo que nadie más podía distinguir las sílabas, como si tuviera miedo de que el templo se lo robara también. Iltani era la encargada de su formación. Tenía 30 años, pero su rostro mostraba el desgaste de 50. Su belleza permanecía intacta en los rasgos, pero había muerto en la mirada. Sus ojos lucían vacíos, como pozos secos en el desierto, donde alguna vez hubo agua y vida. Había sido Kadishtu desde los 13 años. Ya no recordaba cómo era tener otro tipo de existencia. Ya no recordaba cómo se sentía ser dueña de las propias decisiones. Las instrucciones comenzaban temprano cada mañana. Debían aprender los himnos a Ishtar en sumerio arcaico, lengua que no comprendían, pero cuyos sonidos debían reproducir con perfección. Debían dominar los rituales de purificación con agua traída del Éufrates en jarras de barro decoradas. Debían soportar masajes prolongados con aceites perfumados, que costaban más que lo que una familia entera ganaba en medio año de trabajo. Les enseñaban a maquillarse con col negro alrededor de los ojos y polvo de lapislázuli en los párpados. Les enseñaban a caminar con pasos medidos, sin prisa, pero sin vacilación, con la cabeza equilibradamente alta, con las manos siempre visibles y nunca cerradas en puños. Pero lo más importante que Iltani les transmitía no aparecía en ningún manual de rituales. Era la lección del silencio estratégico. No debían preguntar de dónde venía el hombre que las elegía. No debían averiguar su nombre ni su oficio. No debían indagar si volvería o si aquella sería su única transacción. Solo debían sonreír con la boca mientras mantenían los ojos muertos. Solo debían obedecer cada instrucción sin cuestionamiento visible. Solo debían sobrevivir un día más, y luego otro, y otro, hasta que los días perdieran significado individual y se fundieran en una masa gris de tiempo que no avanzaba hacia ningún futuro. Una tarde de calor sofocante, Beltani encontró a Ninsun llorando en el patio interior del templo, acurrucada junto a una columna decorada con relieves de leones. Se sentó a su lado sin intentar consolarla con palabras que habrían sonado huecas. Después de un silencio tan largo que parecía tener peso físico, Ninsun comenzó a hablar. Contó que su madre había vendido sus aretes de oro para comprar las flores ceremoniales, que su padre había firmado el contrato con una X porque no sabía escribir su nombre, que le habían prometido que el templo la educaría, la protegería, la honraría. Nadie le había dicho que la educación consistiría en aprender a fingir placer, que la protección significaría no poder salir, que el honor sería indistinguible de la vergüenza. Iltani las observaba desde la sombra de un arco. No intervino, no las separó. Sabía que esos momentos de conexión humana eran necesarios para la supervivencia. Las Kadishtu, que se aislaban completamente, no duraban mucho. O enloquecían o se dejaban morir de hambre, o simplemente dejaban de respirar una noche sin razón médica aparente. El cuerpo tiene formas de rendirse cuando el espíritu ya no encuentra motivos para continuar. El entrenamiento duraba 3 meses. Al final de ese periodo, las niñas habían sido transformadas. Ya no caminaban con los hombros caídos de vergüenza. Caminaban erguidas, con una gracia artificial que parecía natural, pero que había sido tallada en ellas como se talla la piedra. Ya no lloraban abiertamente.
Habían aprendido a contener las lágrimas hasta estar solas, y luego a no llorar en absoluto, porque llorar requería admitir que todavía sentían algo. Ya no preguntaban cuándo podrían irse. Habían comprendido que esa pregunta no tenía respuesta. La ceremonia de iniciación ocurría en luna nueva. Las llevaban al baño ritual, donde las lavaban con agua fría hasta que la piel se ponía roja. Las perfumaban con aceites que costaban más que sus vidas. Les ponían túnicas blancas tan finas que revelaban más que ocultaban. Y las conducían al recinto sagrado, donde esperarían su primera moneda. Beltane recordaría ese momento durante el resto de su vida. El sonido de las campanillas en los tobillos de las Kadishtu mayores. El olor a incienso mezclado con sudor y miedo. La sensación de la cuerda de la corona apretando su frente como una serpiente que se enrosca lentamente. Y sobre todo, el peso de las miradas de los hombres que paseaban, evaluaban, decidían el valor de su cuerpo con la misma expresión con la que habrían elegido un cordero en el mercado. Cuando cayó la primera moneda en su regazo, el sonido fue demasiado pequeño para lo que sellaba. El hombre que eligió a Beltane esa primera noche era un comerciante de especias de Tiro. Tenía el doble de su edad, una barba cuidadosamente aceitada y manos que olían a canela y algo más ácido. No fue cruel, tampoco fue amable, fue indiferente, y esa indiferencia resultó ser peor que cualquier crueldad, porque le enseñó la lección fundamental del templo. Ella no era una persona, sino un servicio, una transacción, un ritual que él completaba porque así funcionaba el mundo, no porque ella importara de ninguna manera más allá de su función inmediata. Detrás de las cortinas bordadas del templo, Beltane descubrió que todo el entrenamiento no la había preparado realmente. Las lecciones sobre compostura y técnica eran irrelevantes cuando el cuerpo se congelaba de terror. Las instrucciones sobre sonreír y asentir se evaporaban cuando la mente se desconectaba para sobrevivir. Lo único que quedaba era un instinto animal de hacerse pequeña, de volverse invisible, de separar la mente del cuerpo hasta que terminara. El comerciante dejó otra moneda al partir, no porque fuera generoso, sino porque así era el protocolo. Las monedas iban a las arcas del templo. Las Kadishtu no veían ese dinero, no tocaban esa plata. Su pago era la comida diaria, el techo sobre sus cabezas, la protección legal que las convertía en algo más que esclavas comunes, pero menos que personas libres. Existían en un limbo jurídico y social cuidadosamente diseñado, demasiado sagradas para ser simplemente prostitutas, demasiado contaminadas para ser respetables. Las noches se sucedían con una monotonía que erosionaba el alma. Beltane aprendió a contar las grietas en el techo de la habitación donde recibía a los hombres. 37 grietas principales, docenas de fisuras menores. Las memorizó todas. Se convirtieron en un mapa al que recurría mentalmente, mientras su cuerpo hacía lo que se esperaba que hiciera. Algunos hombres querían conversación, otros silencio absoluto. Algunos eran rápidos, otros interminablemente lentos. Ninguno preguntaba su nombre. Para ellos, todas las Kadishtu eran intercambiables, distinguibles solo por la edad o algún rasgo físico particular, nunca por su humanidad. Las Kadishtu desarrollaban estrategias de supervivencia. Ninsun aprendió a disociarse tan completamente que sus ojos parecían vidrio. Otra niña, llamada Shamhat, comenzó a coleccionar pequeñas piedras del patio, una por cada vez, hasta que tuvo cientos escondidas bajo su colchón. Beltane contaba sus grietas.
Iltani, la veterana, simplemente se había vaciado por completo. Ya no había nada dentro que pudiera ser herido porque había sacrificado su interior para proteger lo poco que quedaba de su cordura. El templo documentaba todo meticulosamente. Los escribas registraban cada transacción en tablillas de arcilla. Nombre de la Kadishtu, fecha según el calendario lunar, cantidad de plata recibida. A veces anotaban el nombre del hombre si era alguien importante. Generalmente no lo hacían. Las tablillas que sobrevivieron miles de años muestran la eficiencia del sistema. Columnas ordenadas de nombres y números. Ninguna emoción, ningún comentario sobre lágrimas o resistencia. Solo el registro frío de una economía que funcionaba suavemente porque nadie la cuestionaba. Había reglas estrictas. Una Kadishtu no podía rechazar a ningún hombre que arrojara la moneda, sin importar su apariencia o reputación. No podía negociar el precio porque el precio lo establecía el templo, no ella. No podía abandonar el recinto sagrado sin permiso de los sacerdotes. No podía casarse con un hombre libre, aunque la ley le permitía técnicamente heredar propiedades y formar familia. Porque, ¿qué hombre querría como esposa a una mujer marcada por miles de extraños? Pero la regla más devastadora era la no escrita. Una Kadishtu no podía dejar de serlo. No había ceremonia de jubilación. No había recompensa por años de servicio. Simplemente seguían hasta que el templo ya no las necesitaba. Y entonces desaparecían de los registros sin explicación, sin despedida, sin rastro de a dónde iban o qué les sucedía. Beltani pasaba las mañanas en el patio interior, lavando la ropa ceremonial en piletas de piedra junto a las otras Kadishtu. Era uno de los pocos momentos en que podían hablar libremente, aunque sus conversaciones giraban siempre alrededor del mismo círculo. Recuerdos de las familias que las habían entregado, especulaciones sobre si alguna vez saldrían, cálculos de cuántos años llevaban allí. Ninsun había perdido la cuenta. Shamhat había dejado de llevar la cuenta intencionalmente porque los números la enloquecían. El templo les proporcionaba todo lo que necesitaban físicamente. Comida suficiente, aunque simple, agua limpia, ropa adecuada, atención médica cuando enfermaban, protección contra violencia extrema. Pero había una cosa que el templo no les daba y que ninguna cantidad de privilegios materiales podía reemplazar: la capacidad de decir no. Y cuando una mujer no puede decir no, cada sí que pronuncia es vacío. No es consentimiento, es rendición. Es supervivencia disfrazada de elección. Una vez al año, durante el equinoccio de primavera, el templo celebraba el rito del matrimonio sagrado. No era un matrimonio real, era un ritual de fertilidad diseñado para asegurar la prosperidad de Babilonia mediante la unión simbólica entre la diosa Ishtar, representada por una Kadishtu especialmente preparada, y el rey o un sumo sacerdote que personificaba al dios Tamuz. El año en que Beltani cumplió 16, fue elegida para representar a la diosa. Los sacerdotes lo presentaron como un honor supremo. La suma sacerdotisa le explicó que sería recordada en los anales del templo, que su nombre quedaría inscrito en las tablillas ceremoniales, que participar en el matrimonio sagrado era el propósito máximo al que una Kadishtu podía aspirar. Beltani no sintió honor, sintió un peso que la hundía como si llevara piedras atadas a los tobillos. Los preparativos duraron semanas. La bañaron en leche mezclada con miel. Le untaron el cuerpo con aceites traídos desde el Líbano. Le enseñaron cánticos que debía memorizar fonéticamente sin comprender su significado completo.
Le mostraron movimientos rituales que debía ejecutar con precisión milimétrica. Todo estaba coreografiado, medido, registrado en tablillas de instrucciones que los sacerdotes consultaban constantemente. La noche del ritual, la vistieron con túnicas tan transparentes que la desnudez habría sido menos obscena. Le colocaron joyas que pesaban como cadenas. Le pintaron el rostro con tal cantidad de maquillaje que no se reconocía en los espejos de bronce pulido. Ya no era Beltane, era Ishtar. O eso pretendían las ceremonias. La llevaron a la cámara más alta del Sigurat, una habitación decorada con relieves de leones y estrellas de 8 puntas. Las paredes brillaban con incrustaciones de lapislázuli. Las lámparas de aceite creaban sombras que parecían moverse con vida propia. En el centro había una plataforma elevada cubierta con pieles de animales sacrificados. Olía a sangre vieja y aceite rancio bajo el perfume de incienso que intentaba ocultarlo. El sumo sacerdote que personificaba a Tamuz era un hombre de 50 años llamado Nabu Nasir. Tenía la cabeza afeitada, el cuerpo cubierto de tatuajes de protección y una mirada que no reflejaba deseo, sino deber. Para él también, esto era un ritual que debía completarse según las tradiciones ancestrales. No había pasión. No había conexión humana. Solo la ejecución mecánica de gestos que se habían repetido durante siglos. Lo que ocurrió esa noche en la cima del Sigurat quedó registrado en las tablillas ceremoniales como un éxito. La diosa y el dios se habían unido. La fertilidad de Babilonia estaba asegurada para otro año. Los cultivos crecerían. Los rebaños se multiplicarían. El imperio prosperaría. Las tablillas no registraron que Beltane sangró, que lloró en silencio, que algo dentro de ella que todavía resistía se quebró definitivamente esa noche. Después del ritual, la trataron con una reverencia nueva. Las otras Kadishtu la miraban con mezcla de envidia y alivio. Los sacerdotes asentían con aprobación cuando pasaba. La suma sacerdotisa la abrazó con una calidez que no tenía nada que ver con afecto y todo que ver con satisfacción profesional. Le susurraron que había visto el corazón del templo, que ahora era verdaderamente una con la diosa, que su servicio había alcanzado su forma más pura. Beltane sabía que mentían, o peor, sabía que creían sus propias mentiras. El templo había construido un sistema tan perfecto, tan autosuficiente, tan aceptado, que incluso quienes lo perpetuaban no veían la monstruosidad de lo que hacían. Llamaban sagrado a lo que era violación institucionalizada. Llamaban honor a lo que era humillación sistemática. Llamaban bendición a lo que era esclavitud disfrazada con vestiduras ceremoniales. Después de esa noche, algo cambió en los registros del templo. Junto al nombre de Beltane, en las tablillas administrativas, aparecieron marcas adicionales que ella no podía leer. Los escribas las hacían con precisión burocrática, sin emoción, solo cumpliendo su función de documentar cada aspecto de la operación del templo. Años después, cuando los arqueólogos desenterraran esas tablillas de las ruinas, debatirían sobre el significado de esas marcas. Algunos propondrían que indicaban estatus elevado, otros que señalaban contaminación ritual. Nadie sabría con certeza, porque las voces que podrían explicar esas marcas habían sido silenciadas miles de años atrás. El tiempo en el templo no transcurría como el tiempo afuera. No había estaciones que importaran más allá de las ceremonias rituales. No había cumpleaños ni aniversarios personales. Solo la repetición interminable del mismo día, disfrazado con diferentes rostros masculinos. Beltane dejó de contar los años.
Shamat dejó de coleccionar piedras porque su colchón ya no podía contenerlas todas. Ninsun dejó de susurrar aquel nombre que nadie más escuchaba. Iltani desapareció primero. Una mañana simplemente no estaba en su habitación. Sus posesiones mínimas habían sido retiradas durante la noche. La corona de cuerda que había llevado durante 17 años colgaba del gancho en la pared como una serpiente muerta. Las otras Kadishtu preguntaron tímidamente a los sacerdotes. Recibieron respuestas vagas sobre que Iltani había completado su servicio, que había sido transferida a otro templo, que debían concentrarse en sus propios deberes y no hacer más preguntas. Pero todas sabían que mentían. Ningún templo aceptaba Kadishtu de más de 35 años. Iltani tenía 37. Ya no era deseable para los hombres que pagaban. Ya no servía al propósito económico del templo. Y cuando alguien deja de ser útil en un sistema que funciona únicamente con base en la utilidad, esa persona desaparece. Donde iban era un misterio que nadie se atrevía a investigar demasiado. Algunas Kadishtu susurraban que las enviaban a templos menores en ciudades lejanas. Otras creían que las dejaban salir finalmente, permitiéndoles construir vidas nuevas bajo identidades falsas. Las más realistas no especulaban en voz alta, pero sus ojos decían lo que sus bocas no podían pronunciar. Cuando el templo terminaba con alguien, ese alguien simplemente dejaba de existir en los registros. Y lo que no existe en los registros nunca existió. Beltani tenía 23 años cuando notó los primeros cambios en cómo la trataban. Los sacerdotes que antes la saludaban con reverencia, ahora apenas asentían al pasar. Los hombres que elegían Kadishtu empezaron a pasar frente a ella más frecuentemente, sus monedas cayendo en los regazos de niñas más jóvenes. Entendió con claridad cristalina. Su tiempo se acercaba a su fin. No porque hubiera hecho algo mal, sino porque había envejecido. En un sistema que valoraba juventud y novedad, ella se había vuelto obsoleta. Las tablillas de arcilla documentaban su declive con la misma precisión burocrática con que habían registrado su apogeo. Las entradas junto a su nombre se espaciaban más. Una transacción cada 3 días, luego una por semana. Después el silencio entre registros se volvía tan largo que otros nombres ocupaban el espacio donde el suyo alguna vez había aparecido con regularidad. Shamat desapareció 6 meses después de Iltani. Luego otra Kadishtu, cuyo nombre Beltani apenas recordaba. Luego otra. El templo las consumía sistemáticamente, como un fuego que devora madera seca. Entraban niñas nuevas constantemente, reemplazando a las que desaparecían, manteniendo el ciclo funcionando con eficiencia mecánica. Una noche, Beltani tuvo un sueño. Soñó que estaba nuevamente en la casa de su infancia, antes de la corona de cuerda, antes de las tablillas de arcilla con su nombre. Su madre cosía flores en una túnica que nunca existió. Su padre firmaba contratos que nunca se escribieron. Y ella era solo una niña, que no sabía aún que su cuerpo no le pertenecería nunca. Despertó con lágrimas que no sabía que todavía podía producir. Se tocó la frente donde la cuerda había dejado un surco permanente en su piel. Ese surco la acompañaría para siempre, incluso si algún día la corona fuera removida. Era una marca indeleble de lo que había sido, de lo que el sistema había hecho con ella. Ninsun fue la siguiente en desaparecer. La noche anterior había hablado finalmente del nombre que susurraba desde hacía años. Era el nombre de su hermana menor, quien tendría ahora 14 años, la edad exacta en que Ninsun había sido entregada al templo, la edad en que el ciclo podría repetirse. Ninsun había estado rogando mentalmente,
durante todos esos años que su familia no necesitara entregar a otra hija, que una hubiera sido suficiente sacrificio, que el templo ya hubiera cobrado bastante de su linaje.